donde en esta oportunidad nos reunimos para conversar de un tema muy pertinente y de gran importancia, no solo para quienes hacemos vida en la universidad, los docentes y los estudiantes, sino también para el país. Nuestro tema para hoy, el desafío de formar futuro en Venezuela. Cómo afrontar las deficiencias en los estudiantes universitarios. Este tema lo planteamos para conversarlo en este espacio a propósito del informe presentado por la UCAP, informe de los resultados del Sistema de Conocimiento en Línea CECEL 2023-2024, donde en líneas gruesas el resultado indica que más del 70% de los estudiantes entre sexto grado de educación básica y quinto año de bachillerato tienen una calificación promedio de 7 puntos sobre 20 en las áreas de matemáticas y habilidades verbales. Este informe visibilizó un problema que los profesores universitarios hemos venido viendo con preocupación y de manera creciente en los últimos 5 años, pero que a la luz de estos resultados queda demostrado que es un problema general, que no es aislado de un aula en particular, de un curso, de una carrera en particular, sino es algo mucho más general. Ojo, importante destacar, este resultado no solamente se ve reflejado en estudiantes de educación en el sistema público, sino también en el sistema educativo privado. El origen de este problema es muy complejo, es el resultado de muchos elementos que lo transforman en un problema estructural del sistema educativo venezolano. Ahora bien, ¿por qué es pertinente el tema? ¿Por qué se convierte en un desafío? La educación es el pilar fundamental para el progreso de un país, es el motor que impulsa el desarrollo en múltiples dimensiones. Si hablamos en términos económicos, la educación es la que nos permite que el individuo desarrolle competencias y maneje herramientas que le permiten insertarse en el mercado laboral en actividades que realmente generan valor agregado. Por otro lado, la educación promueve el desarrollo social, reduce la desigualdad, fomenta una población crítica y pensante. Es la base para impulsar la innovación científica y tecnológica para hablar de desarrollo económico. La educación es una inversión a largo plazo que sustenta las bases del futuro. En este sentido, nuestro propósito esta mañana es abordar el tema desde la perspectiva de la experiencia en las fases. Hoy nos acompañan los profesores, voy de izquierda a derecha, la profesora Laura Luciani Toro, doctora en gerencia, máster en ciencias contables, licenciada en contaduría pública, profesora titular jubilada de la fase ULA, profesora titular de la Universidad Metropolitana de Ecuador entre el 2017 y el 2023, investigadora acreditada por el CENESID de Ecuador, autora de más de 20 artículos científicos en revistas indexadas, autora y coautora de al menos 4 libros relacionados con el área del conocimiento, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA entre el año 2005 y 2008, coordinadora académica de la Universidad Metropolitana de Ecuador, sede Machala, 2017-2023. Coordinadora del posgrado de Administración en la Universidad Metropolitana de Ecuador, profesora de pregrado y posgrado en las áreas de Administración, Contabilidad, Gerencia y Auditoría. También nos acompaña la profesora Claudia Santiago, doctora en Ciencias Organizacionales, fase ULA, máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública en el Instituto Atlántico de Gobierno Madrid, magíster en Ciencias Públicas, CEPSAC ULA, licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales ULA, licenciada en Historia de la Universidad de los Andes, TCU en Minería del Instituto Universitario Tecnológico de Lido, profesora del área de Historia Económica y sus estructuras en la Escuela de Economía de la Universidad de los Andes, miembro del Grupo de Reflexiones sobre Integración y Desarrollo de América Latina y Europa, asesora metodológica, participante en la elaboración de capítulos de libros y revistas indexadas nacionales e internacionales, colaboración en el arbitraje de artículos científicos y de revisión en revistas científicas y de divulgación, y lectora apasionada y en formación permanente. Y también nos acompaña el profesor José Bracho, licenciado en Matemática de la Universidad de los Andes, licenciado en Educación, mención Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología de la Universidad de los Andes, magíster en Estadísticas Aplicadas y Computación de la Universidad de los Andes, profesor de Matemáticas e Informática en el Colegio San Javier del Valle Grande, Fe y Alegría, profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de los Andes y actualmente cursando el doctorado en Estadística.
Profesores, bienvenidos. El café está por servirse, no lo han servido. Siéntanse en libertad de hablar de sus experiencias y sus reflexiones, de un breve diagnóstico de la situación y posibles propuestas para hacer frente al problema desde la Universidad de Los Ángeles. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Vamos en este caso a iniciar desde mi punto de vista lo que conversó la profesora, en este caso desde el área de las matemáticas o cómo ha ido evolucionando. Si bien es cierto, vamos a hacer un recuento exactamente similar en este caso a lo que mencionó la profesora en cuanto a lo que dice el informe de la UCAD establecido. Vamos a partir de esos resultados, en este caso únicamente me centré en los resultados que están emitidos del informe, pero en este caso en el área de matemáticas como tal. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, los aspectos más importantes en este caso allí se vinculan en el informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos Lineal CISEL de diciembre de 2024. Allí se evaluó el área de matemáticas desde cuarto grado hasta quinto año de bachillerato. Sin embargo, en la gráfica que está allí, que muestra reflejada, solamente se evidencian los resultados obtenidos desde sexto grado hasta quinto año de bachillerato. En la matemática se contabilizaron alrededor de 6.000 pruebas básicamente. Esas 6.000 pruebas fueron abordadas en diferentes regiones del país. En Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Lara y Zulia, por si se preguntaban si Mérida fue un piloto o fue tomado en cuenta para ese estudio como tal. Básicamente, la gráfica que está a su lado derecho es lo que representan los resultados que mencionó la profesora. Tenemos el área de matemáticas, el global, que es el verde, que dice que es 7.1 la calificación global, en este caso, del resultado como tal. Y diferentes años, desde sexto grado hasta quinto año, va desde 7.54 hasta 7.38. Siendo el año más preocupante, el segundo año, que da 6.45. Lo que está en línea morado y línea azul, por así decirlo, es el gráfico de las instituciones privadas y las instituciones públicas. Entonces, las privadas tienen una ligera ventaja, una ligera calificación mucho más alta con respecto a las instituciones públicas. Siendo otra vez preocupante, en las instituciones públicas el valor en segundo año, que solamente arroja 3.96, en este caso la calificación en matemáticas de 0 a 20 en sus competencias. Entonces, básicamente, ¿qué se concluyó de allí? Se concluyó que hay un contraste en el manejo algorítmico, es decir, que los estudiantes en bachillerato se les están enseñando solamente destrezas en manipulación del algoritmo matemático, es decir, cálculo básico o sencillas operaciones para el manejo, valga la redundancia, de operaciones básicas aplicadas. Luego se atienden áreas como aritmética, álgebra, estadística y geometría. Sin embargo, los docentes de secundaria o de bachillerato están mostrando mayor interés o se afincan en los conocimientos y en las competencias entre el área de aritmética y álgebra, dejando de lado la parte de estadística y geometría. Es decir, que se abordan muy pocos contenidos, solamente hacen hincapié en el área de geometría en los primeros años, es decir, en los primeros ciclos, desde cuarto grado hasta sexto grado, según los estudios que ellos realizaron allí. Y emplear un abordaje de las matemáticas más significativo y aterrizarlo a la realidad. Es decir, que ellos dicen que esta solución o parte de esta solución se emplea si se abordan o se reconocen esas eficiencias matemáticas que están teniendo nuestros estudiantes y se abordan con problemas contextualizados que vayan, en este caso, a la realidad que cada uno de ellos está presentando. Siguiente, por favor. Eso básicamente es lo que dice allí. Ahora luego, yo tomé otro informe, en este caso este es el lado como de los estudiantes. Entonces, el lado de los docentes, se fue publicado también en un informe de la UCAD por el director del doctorado en educación de la misma Universidad de la UCAD, en una conferencia que se llama La falta de generación de relevo de docentes, un año colateral de la crisis educativa. En ese informe, que allí en una conferencia que se emitió, dice que en el 2008 que existían 30.972 profesores o estudiantes en nuevo ingreso para estudiar educación. Y que actualmente, en el año 2022, los estudios recientes, solamente hay 4.129. Es decir, que hay una disminución gradual en cuanto a los estudiantes que quieran realmente ejercer o estudiar la profesión docente como tal. Estos datos son recopilados de la Universidad de la UP, la UCB y la UCAD. Entonces, básicamente de este gráfico se constató que hay 87% menos de docentes o de personas que quieran estudiar educación.
el déficit educativo del país alcanza entre el 50 y 60%, debido, en este caso, se reduce a lo que más se conoce, que es los salarios. Lo que comentan es que, como saben, que la educación es una profesión que no cuenta con unos salarios remunerados básicos que sustenten la cantidad de trabajo que se está realizando, pues entonces eso les motiva a los estudiantes a ejercer dicha profesión. Si uno realiza una regresión lineal de esos datos, pues dice que aproximadamente 1.208 profesores, hay una pérdida anual de esos docentes, es decir, que eventualmente para el 2032 estaríamos sin personas que quieran estudiar educación. Ramírez expone que básicamente, es la persona que dio la conferencia, la falta de maestros graduados es actualmente especialmente en las áreas como matemáticas, física y química, y esto debido a que se presenta mayor dificultad desde el conocimiento previo en bachillerato, entonces que eso desmotiva también, en este caso, a incurrir en los estudios de esa profesión docente. Es decir, si me fue mal en mi bachillerato, ¿cómo voy a poder ejercer o qué dificultad voy a tener en el momento de estudiar esa profesión, en este caso, en esas tres áreas particulares? Siguiente. Y básicamente él concluye su ponencia en esa jornada con este resultado, que son los resultados de la Facultad de Ciencias de la UCB, donde dice cuáles son los estudiantes inscritos y los que no aprobaron ninguna asignatura de este primer semestre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues básicamente, por lo menos en biología, hay 144 y 109 que no aprobó ninguna asignatura. O sea que el nivel de ese primer semestre, afrontar ese primer semestre en la facultad, es bastante alto o es bastante... hay una brecha bastante amplia entre lo que es estudiar el bachillerato y en este caso ejercer luego el primer semestre de estudios de educación superior. Y así pasa con matemáticas, computación, química, física y geoquímica en la UCB. Ahora bien, situación actual en la ULA FASES. Aquí voy a hacerlo particular, es decir, mi caso particular como profesor de la Facultad de FASES. Soy profesor desde el semestre B 2019. Acá en la parte inferior están los semestres que he dictado cursos en FASES. Siendo destacado, no sé si ven en color claro las flechas que están apuntando hacia arriba, esos semestres fueron los que, o esos cursos que están allí, esos datos, reflejan los cursos que yo di de matemáticas de primer semestre, es decir, matemáticas 1 para administración o de matemáticas 11 para contaduría o para economía. Entonces, por lo menos, básicamente tenemos los estudiantes que están inscritos, que por lo general son las barras que están en rojo, que son un número bastante alto, 25 para el primero, 16, 30, 40 y 57. Y luego los que están en la línea verde son los aprobados. Si ustedes se dan cuenta, los aprobados y los que están reprobados, que son los morados, es muy poco los aprobados que yo estoy obteniendo, en este caso, para que redundancia, es mi caso particular, en este primer semestre. Entonces, por lo general, para el semestre B 2022, solo 5 estudiantes aprobaron de 26. El semestre más preocupante o que mostré mayor alarma fue en el A 2024, es decir, el que acabo de terminar, por así decirlo. El 24, que es pasado, anterior, perdón, que es el que tengo 30 estudiantes inscritos y solamente aprobaron 12. Y tengo 40 estudiantes inscritos y solo aprobaron 11. Es decir, que la cantidad de estudiantes que están aprobando es muy baja. Comparado con la cantidad de estudiantes que están, en este caso, reprobando la asignatura o que estoy considerando como estudiantes ausentes. Si se dan cuenta, es muy poco, esos cursos que están en la flecha, o los que estoy enseñando, tienen muy poco margen de estudiantes que retiran la asignatura, porque evidentemente que está como establecido que no deberían retirar los estudiantes no ingresos más de un porcentaje de asignaturas porque perderían el cupo como tal. Entonces, los que eventualmente retiran esas matemáticas del primer semestre son los estudiantes que ya vienen, en este caso, repitiendo la asignatura un semestre anterior, es decir, que sería la segunda vez que la están cursando. A todo esto, básicamente en estos semestres atendí 177 estudiantes, de los cuales solo aprobó el 35%, reprobó un 34% y ya tengo un 30%, y solo retirados un 1%. Es decir, que básicamente el porcentaje es similar, por así decirlo, entre lo que está aprobado, lo que está reprobado y lo que está ausente. Son números, en este caso, alarmantes que deberían preocuparnos, en este caso como facultad, como universidad, y que deberíamos atender. Entonces de allí es donde parte la propuesta que en este caso tengo, es decir, que
no escapa a la realidad, es decir, la Facultad de Fases no escapa de lo que estamos evidenciando de los registros que emite la UCAP. Entonces yo planteé como primera estrategia tener un diagnóstico y una nivelación intensiva, es decir, una estrategia para identificar y superar las deficiencias de conocimientos matemáticos del inicio del ciclo universitario. Una evaluación diagnóstica para conocer el nivel exacto con el que llegan los estudiantes, estandarizar una prueba para saber qué nivel tienen que entrar en los estudiantes desde bachillerato, identificar las lagunas específicas de qué es lo que tienen consolidado y qué es lo que no tienen consolidado y en qué áreas de la aritmética y de la álgebra tienen competencias alcanzadas. Y luego resultados personalizados para cada estudiante, así saber determinar cuáles son las deficiencias de cada uno de ellos mediante esa prueba. Cursos de nivelación que sean intensivos y que sean obligatorios para todos los estudiantes. Allí hago un paréntesis porque este semestre, justo el que estoy iniciando a dictar, los estudiantes se aperturó un curso de nivelación. Dicho curso de nivelación, el porcentaje de los estudiantes inscritos solamente lo cursó un 5%. Es decir, ¿qué pasó allí? Conversando con los estudiantes, dicen que fue muy poca la información. ¿Qué quiere decir esto? Que se publicó muy pronto para la inscripción, comenzaba el lunes, y la información se le pasó aquí el viernes. Entonces, el tiempo de inscripción era muy poco, algunos sí recibieron información, otros no, entonces allí hubo eso. Entonces hay que gestionar, hay que buscar cómo solucionar esa pequeña déficit, esa pequeña fluctuación que estamos teniendo allí. ¿Para qué? Para motivar la inscripción de esos estudiantes, es decir, para que sea obligatoria que esos estudiantes de nuevo ingreso puedan inscribirse en ese curso de nivelación. Hacer un enfoque en aritmética y en álgebra allí principalmente porque es lo que va a iniciar en ese primer semestre. Esos primeros dos temas necesita que el estudiante tenga unas competencias alcanzadas. Conversando con los profes de la cátedra de matemáticas, pues básicamente ellos concluyeron así como que si los estudiantes tuvieran las competencias alcanzadas de bachillerato, pues entonces yo tuviera, no tuviera tanto índice de reprobados, no tuviera tantos ausentes, no sé qué más. Yo como soy licenciado, tengo una parte humanista, pues yo dije, pues bueno, ya llegaron estos estudiantes, ya esto es lo que está aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros para? Es decir, que nos llegaron así, tienen estas deficiencias, tienen estas motivaciones, presentan estas deficiencias en cuanto a aritmética, vamos a seguir diciendo, no, si el profe de secundaria le hubiese enseñado, si no hubiese perdido tanto tiempo entonces creo que eso sería estar allí en un círculo vicioso que no aporta nada. Es decir, mostremos una solución de una vez al primer semestre, ¿qué estamos pasando? Es importante crear como módulos de refuerzo. Yo creo que metodologías de autoaprendizaje específicos. ¿Qué voy con esto? Como crear un espacio virtual donde haya plataformas, donde ya hay información de ese precálculo o de esas competencias que el estudiante debió alcanzar en bachillerato. Entonces, si el estudiante uno le está diciendo en la clase, le está diciendo, no, recuerda tal cosa, bueno, yo le explico un momento para, en este caso, contextualizarlo en ese momento de la clase. Sin embargo, si el estudiante todavía considera que tiene alguna deficiencia en eso, pues va a ese contenido, busca ese video, busca esa información para completar su aprendizaje o para desarrollar esa competencia que en ese momento fue esquivo. Entonces es necesario tener como un repositorio de ese material de precálculo que no se está teniendo, porque se está asumiendo que el estudiante ya tiene esa competencia alcanzada cuando no la tiene, según ya los resultados evidentes. Entonces, también es algo importante que estamos omitiendo técnicas de estudio efectivas para matemáticas. Es decir, los estudiantes no saben estudiar y no saben estudiar matemáticas. Entonces, si no tienen las herramientas para estudiar matemáticas, cuando lo intentan hacer, dicen, no, pero es que tengo demasiado en la cabeza, son muchos ejercicios, no entiendo nada, cómo se resuelve lo resolví con -2 el profesor, ¿qué pasa si aparece -3? ¿Será diferente? ¿Será similar? ¿Qué tengo que buscar allí? Entonces, ese tipo de cuestionamiento hay que enseñarlo, es decir, hay que enseñar las técnicas de estudio, porque evidentemente no se están adquiriendo en bachillerato por X y razón que estén sucediendo allí. Entonces, hay que tomar un tiempo, tal vez de nuestros cursos de matemáticas del primer semestre, para enseñarlo en pro de esto que está sucediendo. Con lo que hay con que la identificación temprana de las deficiencias matemáticas es el primer paso para garantizar el éxito académico y demostrar apertura al cambio de los estudiantes egresados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente nuestros estudiantes cada semestre ingresan con nuevas deficiencias o son muy cambiantes. ¿Qué quiero decir? Hay unos que manejan ciertos conocimientos o ciertas competencias de matemática y usted cree que el semestre que viene puede arrancar a partir de allí. Puede ser que no, que tengan que retroceder 5 escalones más atrás y explicar desde otro punto de vista. Y puede ser que el siguiente semestre
tenga una mejor suerte, por así decirlo, y tenga estudiantes con competencias mucho más altas, y usted pueda arrancar un curso con un nivel matemático mucho más alto, qué sé yo. Entonces, el docente no puede estar, el que está allí dando clases, no puede estar como que predispuesto a que yo arranco desde aquí y asumo que sabe todo lo que está de aquí para atrás y que todo lo que de aquí para adelante no domina. Entonces, es ser abierto, es ser oportuno. Y yo voy allí eso de que del profesor que a veces recicla el examen de los semestres anteriores o que toma esas mismas actividades. Las estrategias no te van a servir, no son las mismas estrategias para todos los semestres, no son las mismas evaluaciones. El nivel con el que llegan los estudiantes no es el mismo cada semestre. Entonces hay que tener esa apertura, hay que estar abiertos a ese cambio que está allí. Luego coloqué un fortalecimiento de la enseñanza, crear grupos de apoyo, para tutorías. Allí fue donde pensé lo de preparadores, que debería haber un preparador, o debería haber un espacio en la facultad donde se cuente con una persona que esté ayudando allí en matemática. Puede ser un docente que cubra ahí una hora, o puede ser un preparador, por así decirlo. De tal manera que si el estudiante vino a la facultad y quiere estudiar y tiene alguna duda después de clase o algo así, pueda ir a ese sitio, a ese salón, a esa oficina y pregunta, ¿hay un profesor de matemática que está aquí disponible para que me explique tal cosa? Entonces el profesor lo puede atender, lo puede ayudar, lo puede orientar en ese espacio que se abre. Pero si no está abierto el espacio, o sea, el estudiante, ¿a dónde lleva sus dudas? Las lleva a su casa, las refleja en YouTube y eso es lo que viene a evidenciar, lo que viene a demostrar luego acá. Enfoque práctico y aplicado, en este caso en el rediseño de los programas. A veces no sé si tenemos programas muy ambiciosos en cuanto a matemáticas 11, 21, que luego casi que el estudiante dice al final de contaduría, para sumar y restar al final. Bueno, tal vez sí sea para sumar y restar al final, pero si usted quiere establecer un modelo contable o quiere ir mucho más allá y quiere crear una nueva investigación, pues sí va a necesitar esa matemática. O sea, no es pensar en esa pequeña minoría, o sea, es que yo solamente quiero sumar y restar. O sea, yo lo voy a hacer al final con un archivo Excel. Bueno, sí, tal vez, pero hay que ir más allá, decirle al estudiante que su ámbito o su campo laboral va mucho más allá de eso. Entonces necesita herramientas matemáticas que compensen eso que está allí. Horarios flexibles para consultas. Últimamente los docentes universitarios, por una u otra razón, que estamos para eso cada uno de una forma, pues no ofrecemos casi que horas de consulta. O sea, venimos, damos nuestra clase y que el estudiante eventualmente resuelva en su capacidad como así lo pueda hacer. Y luego tener profesores capacitados y motivados, es decir, que el hecho de tener el conocimiento de matemática no implica ser profesor de matemáticas. Yo puedo tener el mayor conocimiento posible en matemática y no ser buen profesor en lo absoluto. Entonces es tener eso, es mostrar ese interés por querer yo como docente que prestar atención a esas deficiencias que estoy teniendo, a esas estrategias, a esa forma de que estoy enseñando a los estudiantes, porque tal vez no me funcione, porque la evaluación parcial, cuando escuchan la evaluación parcial es muy complicado. Entonces ese primer semestre vamos a llamarlo de otra forma, vamos a intentar llevarlo de otra manera. Y puede parecer algo como regresar a ese bachillerato donde el docente está acompañando al estudiante, o sea, entrégueme esto, o sea, que esa persiguiera. No, no es eso, sino es motivarlo, es realmente que el estudiante cuando llega acá sienta que está acompañado en el sentido de que no está la asignatura abierta para que reprueben todos, sino está abierta la asignatura para que usted desarrolle ciertas competencias y para que pueda alcanzar ciertas habilidades matemáticas que luego va a aplicar en los cursos posteriores. Vamos haciendo. Luego coloqué un apoyo integral y seguimiento al estudiante, pues esto sí es como un sueño que sería ideal, una cosa así, porque sería muy bueno tener una detección, una intervención, un seguimiento y un éxito, pero para cada estudiante, es decir, tener motivada, personalizado, ya va, ese estudiante lo puedo atender, tiene estas deficiencias, voy a este tipo de cosas, lo atiendo por este tipo de herramientas, ya sé que su deficiencia está en aritmética, está en álgebra, no comprende la fórmula, no comprende, entonces sé cómo personalizar cada uno de esos. Pero claro, tengo 45 estudiantes, tengo 60 estudiantes, personalizar la educación, entonces eso nos vuelve algo. Luego regresamos a los salarios, lo que dijo local, entonces nos desmotivamos, entonces ya va. Entonces por eso es que lo colocas como coordinación entre los niveles educativos. Creo que este punto es muy importante porque no hay una vinculación clara o una articulación entre la educación media y la educación superior. Es decir, asumimos los de educación superior o los docentes de educación superior, yo que doy clase, que los estudiantes llegan con ciertos contenidos y ciertas competencias alcanzadas. Y el profesor de educación media
créanme que realmente está haciendo milagros. Porque yo doy clase en educación media y entre las actividades que se están pidiendo en el ministerio, es decir, el acto cívico, entre tener que hacer esto, entre la actividad administrativa, entre la planificación, la secuencia, inicio, desarrollo, cierre, el docente se la pasa más haciendo trabajo administrativo que luego enseñando matemática como tal. Pero claro, también están los casos donde no está el docente, donde se promedia, es decir, no está el docente de matemática, entonces se promedia física con química. No está el docente de química, se promedia matemática con física. No está ninguno de los tres, buscamos con qué promediamos y aquí sacamos la nota. Entonces, allí hay algo que, claro, yo no quiero decir que, o sea, allí hay ciertas deficiencias que están pasando en la educación media. Hay ciertas situaciones que hay que atender. Sin embargo, esos docentes también están contribuyendo. Claro, no quiero decir que todos estén contribuyendo. Sí, tal vez habrá el profesor de educación media que dirá, no voy hoy porque me están pagando muy mal, entonces falta todo el semestre, mete el reposo, no quiere ir, qué sé yo. Sí, están esos docentes también. Pero los que están yendo, porque los que están asistiendo a dar clase, créanme que están haciendo el mayor esfuerzo porque su estudiante o ese estudiante que está allí adquiera la competencia, maneje los conocimientos básicos de matemática y muestre ese interés. Eso yo que estoy en el ámbito, creería que eso es así 100%. Ahora bien, luego vamos al otro punto, la motivación del estudiante o la mentalidad del estudiante de bachillerato. Está con el teléfono, está en el dictador, realmente tiene esa capacidad de mostrar ese interés, en este caso por desarrollar esa competencia. Pues básicamente no, porque él como que ha crecido en una crisis donde cree que estudiar no es prácticamente viable, donde hay ciertas consideraciones. Entonces el estudiante en bachillerato no está... Hay un problema de educación emocional que deben trabajar allí para luego garantizar este tipo de cosas o este tipo de desafíos, afrontarlos en el primer semestre. Entonces allí hay una cosa socioemocional que se debe prestar atención, el cual no se está haciendo tampoco y que consideramos que debería hacer, o sea, hasta yo considero que lo debería hacer el docente de bachillerato. Sin embargo, algunas veces digo, no, ya vamos a prestar un poquito de atención y aquí luego avanzamos. Luego, ¿tengo como un cuarto? Allí donde voy a tener que mostrar interés. En este caso, yo en este caso, José Horacio, para darle corto a la profe, digo reforzar la lectura y escritura. Es muy importante. A veces el estudiante, tú le preguntas, el examen dice, resolver la siguiente ecuación y hallar el valor de X. Y el estudiante termina factorizando. O sea, hace otro método, hace otra cosa. Claro, yo digo, yo lo agradezco porque gracias a Dios entiende esta competencia, maneja este conocimiento, pero yo no le estaba preguntando esto. O sea, entonces a veces es como que lea la pregunta y respóndame lo que le pregunto. Entonces creo que a veces va de lectura y escritura. Y eso de lectura y escritura ya a veces el estudiante o sea, la profesora, bueno, ahorita va más allá de leer, o sea, tiene que comprender, de codificar, ahí hay un análisis que tiene que hacer para poder dar la respuesta que se le está solicitando. En este caso yo como docente tengo que mostrar mayor interés, trabajar de manera intrínseca la lectura y escritura y enseñar a leer el texto matemático. Es decir, el texto matemático o el libro de matemáticas es un texto que a veces es muy fuerte para el estudiante, muy complicado, muy particular para el estudiante que está egresando de bachillerato. Es un texto expositivo, que es descriptivo, que tiene una cierta particularidad. Tiene primero la definición matemática, luego me muestra la fórmula, luego me muestra un ejemplo, luego me hace una observación. Tal vez ese ejemplo no pasa siempre si es menos 8. Y luego me dice un problema contextualizado, me da un problema y luego me aplica y me demuestra la fórmula. A veces leer el libro, el estudiante no comprende, ni siquiera intenta darle clic al libro, ni siquiera lo intenta porque ya sabe que se va a afrontar a algo complicado, ya está predispuesto. Y es por el formato del texto. Entonces, ¿qué prefiere el estudiante? Ver un video corto porque queremos aprendizaje rápido, instantáneo. Queremos aprender algo en 2 minutos, queremos aprender algo en 1 minuto y medio y volvernos expertos aparte. O sea, ver el video y volvernos expertos en eso en 1 minuto y medio. Entonces, esa parte allí hay que mostrar cierta empatía con el estudiante y querer decirle, bueno, ya vamos a tomar 1 minuto de esta clase para leer este libro. Luego, técnicas, habilidades de estudio. Evidentemente que hay que reforzar las técnicas de cómo se enfrenta o cómo se estudia matemática, cómo se está, en este caso, abordando la asignatura desde los primeros semestres. Y básicamente esto era todo. Muchas gracias. Ahí están las referencias que consulté y quedo como margen esperando, Dios mediante, que este semestre estoy dictando 2 asignaturas otra vez de nuevo interés. Vamos a hacer, digamos, un balance
más sucinto de lo que está pasando aquí. Usted, gracias a Dios, hizo la introducción estadística de lo que tiene que ver con el informe y sabemos que la universidad que tiene la capacidad de hacer un informe de esa envergadura es la UCAP, precisamente, porque hay recursos económicos. Es muy difícil diagnosticar la real situación del sistema educativo venezolano por la falta de recursos, porque esas investigaciones, aparte del aval de importantes investigadores, necesitan recursos tangibles que las muevan. No es solo querer. Nosotros quisiéramos hacer dentro de la universidad un balance similar, pero a ver cómo estamos de recursos en ese ámbito. Y a mí la parte que me toca es una parte muy, digamos, neurálgica en mi vida, que es la formación lectora y lo que tiene que ver con la comprensión de la lectura, y sobre todo en un mundo donde el libro se está empezando a desprestigiar. No es a desprestigiar, porque todavía sigue presente en las ferias del libro, todavía hay ingentes lecturas, pero la lucha que tenemos ante el avatar, ante la inteligencia artificial, ante el video de 1 minuto, que no puede explicar procesos tan complejos como hacerse especialista en cualquier área del conocimiento. Ahora sí vamos a empezar con esta primera lámina. En cuanto al informe de UCAP, como bien lo detalló el profesor, mide básicamente 2 variables, la variable matemática y la variable de lectura y escritura. Y en este sentido, que tenemos que decir que si bien es cierto, yo pudiera pensar que se calibraría mejor la matemática o la lectoescritura, y no, hay un empate técnico. Yo no me voy a detener tanto en los datos, pero lo que es la comprensión de textos en distintos niveles de bachillerato y primaria da mucho que desear, y prácticamente estamos ante una sociedad estudiantil que no tiene profundidad tanto en los niveles lógicos de razonamiento matemático como en la comprensión lectora. Mucho se habla que estamos en la era de la información, que hay que virar a un sistema moderno, un sistema de inteligencia artificial, que tenemos que estar a la vanguardia de los procesos educativos, pero ¿cómo se logra eso cuando no hay la competencia básica que en todo manual sale, lectura y escritura, comprender el texto, saber de lo que me hablan, tener el razonamiento lógico y matemático? No por complementar su caso, a mí me ha tocado ser como una profesora de autoayuda en el salón, de decir, mire, estas son las estrategias que le pueden ser de utilidad para estudiar matemáticas. Una cuestión muy compleja la que estamos viviendo, y yo pensaba que había una diferencia palpable entre lo que era la educación de índole privada e índole pública, y resulta que la diferencia es muy marginal. Entonces también no pudiéramos decir que hay una élite que se está beneficiando, sino que hay un colapso generalizado, y eso abarca toda esa vorágine internacional que viene dándose con el auge de las redes, de que los muchachos andan en otra, y es una cuestión de lo que decía Lipovetsky, la era del vacío. O sea que aparte de la coyuntura internacional, tenemos que paliar con esta no grata circunstancia que estamos viviendo. Y eso es lo que uno recoge en el aula. Por eso es importante estar diagnosticando cada grupo, como usted bien lo decía, y estar particularizando. Siguiente lámina, por favor. Que estas son, digamos, esto es una lámina para que los oyentes tengan una relación de lo que yo estoy hablando, y no es tan informativo como pudiera ser. Yo me basé en las bondades de la nueva inteligencia artificial de Google, de Gemini, que hace una especie de libro y hace mapas conceptuales, y tomé esta parte que a mí me interesaba, que eran las deficiencias en la comprensión lectora. Entonces, dentro del rango de esas pruebas, si habían 100 lectoras, quería decir que 30 apenas tenían la competencia. Eso muy grosso modo.
Y fíjense ustedes que eso es el contraste, no es un contraste con lo que me consigo en el aula, porque aquí estamos hablando nada más de habilidades matemáticas en lengua castellano, pero ¿qué dice de la historia? Yo que soy historiadora, eso es un vacío absoluto. Yo en estos días pregunté, perdone que particularice tanto, pero es la ocasión, pregunté a estudiantes de tercer semestre que cuáles eran los puntos cardinales y no me supieron decir. Entonces, eso hay, aparte del razonamiento lógico-matemático, hay que dar nociones fundamentales de geografía, nociones de historia y hacer un curso introductorio más amplio, porque las áreas del conocimiento necesitan particularizarse. Esto solo como dato informativo. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Aquí voy a ir más o menos desglosando. Tenía la presentación aquí, pero ya se me paró. No pude seguir con esto. Los factores que explican esas deficiencias en cuanto al informe que recaba local. Falta de inversión educativa. ¿Cómo están las instituciones públicas de primaria, secundaria y educación universitaria? Pues fatal. Aparte de todas las exigencias que tenemos los docentes en el día a día, tenemos que procurar que el aula esté en buen estado, no hay agua, no hay luz, una cantidad de necesidades que según este informe el 50% de los planteles educativos presentan dificultades en ese ámbito. La capacitación docente, la capacitación tiene que ser permanente. ¿Qué hace uno? Yo que me la paso pontificando que hay que leer, pero ¿con qué compramos libros? ¿Con qué estamos a la vanguardia de lo que se necesita leer? Si nosotros damos un paseo por las distintas librerías a nivel global, verá que los títulos que están en estantería son muy similares, a pesar de que el idioma cambie. Veamos en Venezuela qué libros llegan, qué literatura llega, si estamos en boga con lo que es el conocimiento, las líneas de conocimiento internacional, y qué hace uno violar eso que se llaman los derechos de autor, porque tiene que estar tomando textos PDF a pesar de que dicen que la propiedad intelectual se tiene que respetar, y sin embargo, ¿cómo hacemos para seguir leyendo? Si no tenemos el dinero, si no tenemos esa parte formativa, recursos didácticos ni que se diga. Yo no me voy a detener en eso, pero sabemos que hay una crisis estructural. Y en caso de los estudiantes, que ya el profesor Bracho lo asumió muy bien, ese abuso que tenemos de los dispositivos, que yo me incluyo, que cuando uno pasa mucho tiempo esclavo del algoritmo, porque esto es una esclavitud de los algoritmos, la atención que se tiene disminuye porque el cerebro a nivel neurológico necesita de estímulos más fáciles. Y el video de TikTok de 1 minuto, pues por supuesto que es más fácil de digerir que un libro de historia de 400 páginas. Pero ¿cómo se halla la especialización en una materia si no se profundiza? ¿Cómo nos hacemos competitivos? Y ahí es donde caemos en un dilema. Continuemos, porque esta presentación mía aquí ya no sirvió más. Ese impacto negativo en el rendimiento estudiantil, ¿cómo no se va a impactar una persona que lee una pregunta y no sabe decodificar, no tiene cómo interpretar? Por lo menos aquí estamos en un sistema híbrido de educación, y a mí me ha tocado, con todas las falencias que tengo yo en el área de informática, explicarle a mis estudiantes lo más rudimentario de Moodle, porque es que no se enteran. Uno cree que como son nativos digitales, todos van a la vanguardia, y como ellos tienen unas habilidades que uno soñaría al momento de hacer una infografía, de hacer esquemas y toda esa belleza que proviene de la internet, sin embargo, por la misma cuestión de que no leen, de que no hay una orientación a indagar, investigar, no se enteran. Y uno tiene que ir
hilvanando con mucha paciencia para ver qué puede construir de aquello. Y tenemos más desafíos que el resto de los profesores en el hemisferio occidental. En cuanto a las dificultades, pues se supone que si uno no es consciente de que hay una falla, si no se dicen las verdades con todas sus letras, si no diagnosticamos, ¿cómo vamos a resolver? Porque yo puedo llegar aquí al estilo oficialista, a decir, a narrar esas epopeyas, leyes bellísimas, de que todo está perfecto y está funcionando, pero si no diagnostico, ¿cómo hago estrategias, cómo diseño algo más funcional? Y yo lo que veo que para esto tendríamos que tener una data que en Venezuela no hay una cultura lectora como pudiera desarrollarse en otro país, por las características de la idiosincrasia. Prácticamente, si el hábito no está consolidado en los estudiantes, yo con que diga 3 cosas en una clase, no voy a motivar a un estudiante a leer, porque eso tiene que venir de casa, tiene que ser parte del sistema educativo. Entonces hay una falencia que se va arrastrando desde la educación inicial hasta ahorita. Incluso el hábito de lectura, según los psicopedagogos, tiene que empezarse a cultivar desde la más temprana infancia, como decía ayer, de 0 a 6 años. Entonces, ¿cómo hace uno para incentivar ese hábito de lectura en un adulto que ya está consolidado? Entonces, un reto mayor. Sigamos aquí, por favor. En cuanto aquí, por una parte está el informe, que es muy bonito y que tiene detallado todas esas peripecias, todas esas fallas, como ya se han resaltado en la parte matemática y lectoescritura, y por otra parte está la realidad en el aula. Uno cuando es educador sabe que para poder cambiar la realidad del aula, más allá de las estadísticas, tiene que hacer un proceso de investigación-acción, es decir, estar diagnosticando todo el tiempo. Y yo creo que aquí mis amigas del IES saben el impacto psicológico que yo tuve cuando apliqué mi prueba diagnóstica de este semestre. Porque realmente yo no voy a recurrir a estadísticas aquí, pero sí voy a hacer un balance de lo que yo vi, y técnicamente no saben algunos ni siquiera tomar un dictado, ni siquiera los lineamientos de la escritura fundamental, de una cuestión primaria. Y al momento, si usted no tiene las competencias de cómo decodificar un texto simple, cómo va a llegar a la teoría económica, cómo va a aspirar a otros niveles más profundos de lo que es un sistema educativo. Y ahí hay fallas que si yo sacara aquí la foto de lo que yo vi, pero no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, saldríamos más preocupados de lo que ya estamos. Pero para eso es el diagnóstico. En función de eso uno diseña o rediseña el programa y va haciendo ciertas estrategias. Ayer yo tuve un taller de lectoescritura y en el aula, y lo que más me llamaba la atención era la intranquilidad que tenían los estudiantes. Como la atención está tan disminuida por el uso de dispositivos y la cosa, esa hora y media fue fatal para ellos. ¿Y cómo hacer para abordar esa temática? En cuanto, antes de ir a lo que sabemos sobre la lectura y las bondades que tiene para la vida académica, que ya todos lo sabemos, yo quisiera detenerme en un punto que no está aquí esbozado, pero es importante. Yo el semestre pasado me puse a hacer como un laboratorio con los estudiantes que investigáramos cuál era el estado de nuestras bibliotecas. Y realmente el proyecto era bastante ambicioso, pero nos tuvimos que después cohibir, abortar el proyecto inicial, porque nos dio temor levantar algunos resquemores dentro de las autoridades y decidimos hacer algo más corto. Ellos diagnosticaron lo que fue, cómo era el estado de las bibliotecas del núcleo La Liria,
quedando mejor la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Políticas, y ve que aquí hace años que no llegan libros nuevos, que el índice de lectores es muy poco, o sea, no es un lugar que invite a leer. Y la lectura es como los valores. Los valores nos enseñan a leer, se aprende cuando usted ve gente que lee, cuando usted ve ambientes favorables a la lectura y cuando uno le ve la utilidad práctica. Si a mí me preguntaran la cuestión de estadística, mi éxito académico, porque por ahí andan con un cuento que lo que uno aprende con la lectura es 10%. Eso depende de la persona. Personas que son más visuales, más auditivas. Si a mí me preguntan qué ha sumado a mi formación la lectura, yo diría que 70-75%, porque a la hora del té uno resuelve cualquier tipo de temática, si tiene la fuente, si tiene un proceso de introspección y es capaz de responder a preguntas. Pero si uno le tiene alergia a los libros y dice que la IA va a resolver todo, pero ¿cómo uno redacta bien el prompt? ¿Cómo uno sabe que le están diciendo mentiras o no, si no tiene con qué comparar? Porque yo de hecho, yo tuve una pelea con el Copilot de Microsoft, porque fingí que era un estudiante, que estábamos ubicando unas palabras agudas, esdrújulas y graves dentro de un texto y resulta que todo lo hacía mal. ¿Y qué pasa? Que si el estudiante irreflexivo no se fijó en la clase y entregó exactamente eso, va a estar reprobado. Para eso es el pensamiento crítico. Y aquí, bueno, ya sabemos que amplía el conocimiento, que fomenta la creatividad. Es que es más, la literatura debería ser un eje transversal durante toda la vida académica, sin importar qué carrera se estudia, porque el nivel de neuronas, de conexiones nuevas que se dan y de vocabulario, porque una persona que lee no tiene que recurrir al caletre, es más fácil respuesta, todo es bondad. De hecho, el semestre pasado mandé a leer un libro que se llama Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, bielorrusa, premio Nobel 2015, y llega una estudiante solita sin que yo le dijera nada y me dice: profesora, me estoy leyendo este libro, pero me parece muy fuerte lo que pasaba allí. Claro, tiene 18 años, el desastre de Chernobyl en toda su crudeza, y para mí fue el halago más grande, porque la lectura tiene que partir del estudiante. Por eso esa frasecita, que es autodidacta. El que no quiere aprender no busca la manera, y la lectura despierta curiosidades. Aquí puse a un robot a leer la imprenta, la Biblia impresa por Gutenberg. Dije yo, será la única forma que el libro someta a la IA. Dije, voy a practicar allí con eso. Sigamos, por favor. Y en cuanto a las reflexiones y las recomendaciones, yo no voy a extenderme mucho en eso. Me sumo a lo que usted dice de un curso propedéutico, pero más integral, que tenga, aparte de lo que es conocimiento lógico-matemático de manera obligatoria, porque si ustedes les preguntan a los estudiantes cómo están haciendo para ingresar aquí, no le solicitan ningún tipo de conocimiento, prácticamente es aleatorio. Lo que es la OXU, esa prueba de matemática, de razonamiento lógico, eso dejó de existir. Ahora, si usted tiene una posición socioeconómica determinada o no sé, el algoritmo lo favorece, puede quedar por cierta carrera. ¿Y dónde están las bases fundamentales? Y un comentario: que hay que dotar las bibliotecas, hay que hacer espacios para la lectura, hay que promover grupos de lectura, círculos de lectura, y que sepan que el conocimiento es imprescindible, porque aquí nos podemos quejar todo lo que nos dé la gana y decir: oye, está muy mal la situación del país. Y como yo a ellos les aplico es la psicología soviética de ver
la dura cara de la realidad y no ser tan, digamos, tan bruto, tan suave en esa parte. Yo les digo que el mercado laboral discrimina y discrimina mucho, porque nosotros podemos estar en la queja aquí, pero cuando un muchacho presente un currículum en Europa o que quiera ser competitivo, esa gente no se va a estar deteniendo de que a ellos les faltó, que pobrecito, porque viven en un clima autoritario. No, hay que tener conocimiento, y la ventana más expedita para construir ese conocimiento es la lectura. Y hay un comentario final antes de terminar que me voy a permitir hacer, que dentro de las pruebas de modalidades de acceso aquí, y esto sí es responsabilidad solo mía, yo no concibo que una prueba de ingreso a una universidad sea solo 25 preguntas de matemáticas. Y eso me parece inconcebible, porque ¿dónde está el componente de lectoescritura? ¿Dónde está el razonamiento lógico? Y de eso sí me hago yo responsable de todo. Y si usted va a entrar por administración y estadística o no sé, gastronomía, tendría que ser matemática, nada más lo que se mide para poder ingresar. Eso lo dejo al aire allí. Y aquí, ya para terminar con el discurso, esta fotografía la tomé sin el permiso de mis estudiantes, que fue una prueba que hicimos el semestre pasado de cómo utilizar las normas APA, pero a la antigua, y en la biblioteca de Derecho, y eso les causó un impacto fuerte, porque eso no es fácil. Sin embargo, los bibliotecarios estaban muy contentos porque los estudiantes estaban allí. Entonces hay que buscar la manera de que los estudiantes vuelvan a la biblioteca y sepan que la lectura es el camino más expedito al conocimiento y que nunca pasa de moda. Y ya, bueno, no sé, las referencias se me perdieron allí. Aquí están las referencias en las que me basé para hacer esta disertación. Muchísimas gracias a todos. Por la experiencia que tengo como docente, no solamente en la Universidad de los Andes, sino en una universidad en el extranjero. La realidad que nuestros colegas están planteando acá no es muy diferente a la realidad que se vive en otros países. De América Latina. No son de América Latina, no son no sé los de Europa ni los de Estados Unidos, porque no he estado ahí. A lo mejor es la misma o a lo mejor es distinta. No he estado ahí, no puedo emitir opinión. Dentro de las investigaciones previas que estuve realizando para realizar esta disertación, tengo, por ejemplo, que en el 2025 acaba de salir una publicación en Colombia, en Cúcuta, de los estudios de lectoescritura de los niños de primaria, y tienen el mismo problema de decodificación y de lectura. En el Ecuador, que fue donde yo di clase durante 6 años, voy a hacer una comparación breve. Desde hace 2 semanas, aproximadamente 3 semanas, estoy yo haciendo lo que José dijo. Yo estoy por fuera enseñando a los estudiantes contabilidad. Los que tienen falla en contabilidad me buscan esos estudiantes y yo me vengo a un salón de clase y me estoy 2 horas, 3, el tiempo que ellos quieran, y yo les explico contabilidad. Yo no sé si es porque no soy la profesora titular de la asignatura, pero esos chicos yo los veo en comparación a los que tuve en el Ecuador no hace mucho. Estos chicos son interesados, preguntan, tienen dudas. Yo los veo muy activos y yo digo, ¿qué diferencia? Porque allá no había ganas de estudiar, allá la gente estaba sentada porque ¿qué más? Era lo que yo sentía. Para explicarles algo había que echarle pichón porque no entendía. O sea, yo realmente sentía la diferencia entre los estudiantes de allá y los de acá. Fíjense que no es si hacemos un diagnóstico, yo comparo lo que viví allá con lo que he vivido aquí, y es totalmente diferente para mejor acá con nuestros chicos. ¿Cuál es el objetivo? Yo traía 5 páginas, yo no tengo presentación porque bueno, se supone que yo entendía que yo le digo a ella, bueno, vamos a conversar, vamos a hacer una disertación. Por supuesto tengo mi cosa aquí bien organizadita. Estudié qué está pasando en el país, los antecedentes, el estudio de la UCAP. No hay diferencia entre la educación pública y privada hoy.
cuando yo fui estudiante, el que estudiaba en una escuela privada era el flojo, el buen estudiante estaba en las públicas, porque en las públicas era donde estaban los mejores profesores, lo mismo que pasaba en las universidades públicas y privadas. Las públicas eran las mejores universidades, entonces el que estaba en una privada era porque no había tenido posibilidad de ninguna manera de entrar a una pública, por el nivel y la calidad. Entonces eso existía, pero nosotros hoy no podemos escapar a la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es lo que acaban de decir José y Claudia. Tenemos profesores mal pagados. Bueno, por ahí tenían que haber empezado. Es que son tantas cosas y copié 1000 cosas acá. Yo estoy orgullosa de ver toda esta gente acá sentada, profesores, nuevas generaciones, profesores de la época mía, profesores de antes de mi época. O sea, que una universidad con la situación que nosotros vivimos, con un sueldo de 300 bolívares mensuales, un profesor, que estemos sentados aquí preocupados por los chicos, que estemos sentados aquí buscando alternativas, eso es digno de admirar. Eso son ganas de sacar un país adelante, eso son ganas de nosotros salir adelante. Entonces yo soy una convencida, yo no voy a hablar aquí del diagnóstico, que sí, como dice el compañero, hay que hacer pruebas estandarizadas, hay que observar en el aula cuáles son las deficiencias que tienen los chicos, hay que hacer un análisis de algún escrito que usted lo ponga a hacer, a ver cómo está esa escritura de los chicos, que hay que hacer una evaluación psicopedagógica de los compañeros en cuanto a la lectura, persa y comprensión lectora en los estudiantes. Ya hicimos el diagnóstico de que no hay nada de eso. De que los chicos no tienen lógica matemática, de que los chicos no saben leer, a veces no saben ni decodificar. Ahora, el detalle está, ¿ellos son los culpables de eso? No. Ellos quieren ser los mejores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para ayudarlos? ¿Cuál es el objetivo nuestro? En este instante yo me sentaba y decía, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿qué queremos lograr con este taller? Bueno, crear conciencia, concienciar. Primero, los chicos entender que tienen debilidades y esas debilidades tienen que tratar de superarlas. Segundo, los profesores tenemos debilidades, muchas. Fundamentalmente, bueno, tenemos debilidades de todo tipo, debilidades de conocimiento y de enfrentarnos, de cómo enfrentarnos a esta nueva generación de muchachos que a veces no les importan los libros, no les importa. Bueno, pero tenemos que buscar estrategias. Entonces es ahí donde está nuestro reto. ¿Qué estrategias nosotros conseguir para poder enfrentarnos a estas nuevas generaciones con todas las debilidades que tienen? Yo empezaría preguntándoles cómo quieren ustedes que yo les enseñe. Por ejemplo, ayúdenme a conseguir una alternativa. Tenemos todas estas y plantearles cómo quieren ustedes. O ir cambiando. O sea, buscar alternativas para que los chicos construyan el conocimiento y que no seamos nosotros los que a lo mejor le demos el conocimiento. Entonces, buscar estrategias, pero el objetivo fundamental de la universidad ha de ser nivelar a los chicos para que los chicos no se vayan, porque aquí además viene la frustración. Yo no sé matemática, yo no sé contabilidad, yo no sé lectura, yo no sé nada, y el profesor cada ratico me dice, pero ¿cómo no vas a saber esto? Pero dime pero tú no sabes ni leer. No puede ser. Ya sabemos eso, hay un diagnóstico a nivel nacional. Y en la realidad que tuvo la UCAP no escapa a la que aquí se planteó, porque lo acaba de colocar José. ¿Por qué en este momento va a ser más compleja, o sea, los resultados van a ser peores? Bueno, porque los chicos que están llegando aquí son los chicos como mi nieto, los chicos pandémicos. Mi nieto nació en pandemia. Entonces son los chicos pandémicos, 5 años, 2020, 2025. Esos muchachos se formaron todo en línea y nosotros no sabíamos si siquiera estaban ahí. No sabemos. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese va a ser? Vamos a tener unos 2 años con esos resultados porque los chicos ni siquiera clase tuvieron. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros como universidad? Primero, mantener a nuestros estudiantes en la universidad motivados y hacerles entender que sin educación no hay posibilidad de ascenso intelectual,
Porque si usted tiene un hijo profesional y otro que no estudió, ahí usted ve las grandes diferencias en cuanto a la concepción de vida. La concepción de vida es totalmente diferente entre una estudiante, entre una persona que se formó y una que no se formó. Entonces usted se tiene que formar para su vida. Para su vida. Y si usted se tiene que formar para su vida, no es que se va a formar para tener plata. En este país, hoy no nos podemos formar para tener plata. Pero sí tenemos que formarnos para ser personas críticas, para ver cómo enfrentamos de la mejor manera un problema y cómo ver para nosotros solucionar nuestra vida, nuestra cotidianidad. Y efectivamente la única posibilidad de hacer eso que tenemos es a través de los estudios, no hay otra. Entonces es como aquello de incentivar a los chicos y que los chicos entiendan por qué es necesario que usted se forme y que, porque nos quieren brutos, porque nos quieren ignorantes, no nos quieren analíticos. No nos quieren analíticos. Entonces, si así nos quieren, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que formarnos, tenemos que ser personas pensantes. Y el pensamiento lógico nos lo da la matemática, nos guste o no nos guste. El pensamiento lógico, y entonces no nos enseñan, porque yo era una de las que decía, pero mi hija me decía, yo le digo, mire hija, pero a mí qué me importa, una hija que es muy inteligente. Yo le digo, pero a mí qué me importa, le decía que el profesor de matemática me dice que hay un punto. Pero yo ese punto yo ni lo veo, a mí qué me importa ese punto. Y entonces mi hija de 18 años me dice, mamá, ese punto es porque estamos en tercera dimensión. Y todos vivimos en tercera dimensión, alto, largo y ancho. Usted vive en la tercera dimensión. Y yo, o sea, me enseñó que yo vivía en la tercera dimensión. Porque alto, largo, no, yo no soy un papel. Yo soy parada, tengo alto, largo y ancho. Eso lo da la matemática. Así en un momentico, la hija yo friendo un huevo, yo no olvido eso. Entonces, tenemos que formarnos para la vida. Tenemos que formarnos para nosotros mismos, para que no nos engañen, para que no nos caigan a mentiras, para pararnos delante de quien sea y poder hablar con propiedad. Para eso lo da la lectura. Nos guste o no nos guste. Para discernir o para buscar la solución de un problema. Eso nos lo da la matemática. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cómo hacer nosotros como profesores? ¿Qué tenemos que hacer como universidad? Como universidad, porque el diagnóstico está, y les repito, no es solamente, bueno, el diagnóstico está desde hace tanto tiempo, que a lo mejor en unos 5 minutos que yo termine, la profesora Gladys Becerra, que me está acompañando, que fue secretaria de la universidad, les contará lo que ella vivió como secretaria de la universidad en algún momento determinado, que tiene que ver exactamente con este tema. Entonces, no me voy a adelantar, profe, puede ser su tema. Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos profesores en la primaria y en la secundaria totalmente desmotivados. Tenemos niños que viven pendientes de un celular y pendientes de la tecnología, ¿verdad? O sea, ¿qué problemas tenemos? ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas? La universidad es responsable, pero además tenemos profesores universitarios que ganan 300 bolívares mensuales, pero tan motivados que miren lo que hay aquí. Entonces esto es digno de admiración y de respeto, de una gran admiración de que los profesores están aquí haciendo esto y los trabajadores universitarios están aquí sentados poniendo de cada uno de ellos para que esto se dé. Entonces, ¿cómo agarrar toda esta fortaleza que seguimos teniendo, este reto, esta responsabilidad que tenemos como universitarios para mejorar todo este proceso? Porque tenemos que meter, yo creo que un curso de nivelación no es suficiente. Por ejemplo, yo creo que a los profesores hay que cambiar el currículum, poner en cada semestre, en cada asignatura que tenga que ver con el área, cómo los muchachos en un momentico determinado puedan leer, que tenga que ver con el tema. En contabilidad vamos a ponernos a leer las normas internacionales de contabilidad, analizar las normas, o sea, ponernos a leer en todas las asignaturas, pero que sea una obligación, o sea, partir del currículum, porque tenemos que darle respuesta a esos chicos, porque pasa como con los médicos integrales.
O sea, yo les voy a dar un ejemplo. Graduaron un montón de médicos integrales que no saben nada. ¿Qué tiene que hacer la universidad? ¿El médico integral tiene la culpa de que no le hayan enseñado nada? No tiene la culpa. Eso fue una estafa académica. El médico integral no tiene la culpa. ¿Qué tiene que hacer la universidad con la responsabilidad social que tiene? Agarrar a esos médicos y formarlos porque van a matar gente. Es lo mismo, pero eso no es. Y la responsabilidad de nosotros como universidad es cuestionar que los hayan formado mal, que no sirven, que no sé qué, que vean a ver qué hacen. No. La responsabilidad de nosotros es tomar a toda esa gente porque a cualquiera de tus hijos lo puede agarrar y matarlo. ¿O tú no entiendes eso? Entonces el egoísmo se tiene que dejar de lado. Eso es un problema que nos plantearon ahí. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos como universidad? Toda universidad tiene que estar consciente de esa situación, agarrar a esos médicos y formarlos porque no nos queda otra alternativa. No nos queda otra alternativa porque si no van a matar un montón de gente, incluida tú si llegas de emergencia a un hospital porque tuviste un accidente. Nadie está exento de eso. Entonces, resolvamos. Tenemos un montón de chicos que tienen deficiencia. ¿Cómo hacemos para ayudarlos? Y que se queden con nosotros. Entonces, modifiquemos el currículum. Vayamos a bachillerato y a primaria a crear conciencia a los maestros. Porque la educación es un apostolado. Y en Venezuela más. No es por sueldo, esto es un apostolado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestros chicos, primero, entiendan la situación, segundo, entiendan que todo esto es para ellos, no para nosotros? Ellos se tienen que formar para la vida en el país o para la vida en cualquier otro país. Y si tú te vas para otro país, entiende que vas a competir con gente bien formada. Entonces, ¿tú quieres competir con esa gente? Fórmate bien. Porque si no, no hay posibilidad. ¿Qué deficiencias tiene? Hagamos el diagnóstico. ¿Qué deficiencias tenemos y cómo hacemos para resolver eso? Entonces yo creo que esa es la vía, yo siento que esa es la vía, podemos ayudar, muchos podemos ayudar. En Ecuador, por ejemplo, si hay lo que usted mencionaba, José, las tutorías obligatorias. Los profesores tienen que darle tutoría a los estudiantes. Las universidades son evaluadas, públicas o privadas, son evaluadas cada 2 años con un baremo y dependiendo de la evaluación y del rendimiento y de la tutoría, todo eso lo analiza, lo evalúan docencia, investigación, extensión, que allá se llama vinculación con la sociedad, y gestión administrativa, que es la formación de los que están dirigiendo. Porque es que el que está dirigiendo es contador, es administrador, es economista, es estadístico, pero no es gerente. Entonces, ¿cuál es curso? Médico, ingeniero, arquitecto, odontólogo, pero no es gerente. Entonces, si yo no me meto en tu profesión a decir que yo soy una experta, el ingeniero, eso se ofendieron cuando yo fui candidata al administrativo, cuando yo dije, tiene que haber formación de quienes están dirigiendo, formación gerencial. Se ofendieron, dijeron que yo estaba ofendiendo, que ellos sabían de todo. Y yo digo, pero ven acá, yo no soy médico, yo no opero una apendicitis. Y si yo no opero una apendicitis, ¿cómo me dices tú que tú eres gerente? O sea, respeta mi profesión. Es ahí donde nosotros tenemos que tener criterio para pelear por lo nuestro. Pero para tener ese criterio hay que tener conocimiento. Entonces, sí hay algunas estrategias que se pueden hacer, además de hacia el estudiante, hacia adentro. Formación del docente, concienciar esto que dijo Claudia, todo esto que dijo Claudia, tiene que hacer una reunión de profesores y hacernos entender que tenemos que enseñar a los chicos, que tenemos una realidad totalmente diferente, que tenemos que enfrentarnos a una realidad que sin duda no es la que nosotros vivimos, aun cuando les cuento que cuando yo fui profesora yo les ponía lo mismo que daba en clase y muchos pues no resolvían, o sea, eso es histórico. Claro, hoy se acentúa más, pero eso es histórico, o sea, lo mismo que yo le ponía, y yo decía, pero si ayer lo hicimos, pero si acabamos de hacer, o sea, eso es histórico, eso es histórico, a todo eso nos tenemos que enfrentar, y cuando usted tenga las canas que yo tengo tapadas, por supuesto, verá usted que siempre es así. Entonces, sin duda el futuro, esto me lo demuestra, sin duda hay país por construir y esto me lo demuestra. Y sin duda tenemos mucho por hacer y muchas ganas. Y
formación de los profesores, concienciación primero que nada. Es decir, entender que tenemos una realidad, ya la tenemos, ya el diagnóstico está. Entender que tenemos esa realidad, cómo afrontarla para resolver, para que nuestros chicos se queden, para que nuestros chicos entiendan que si no se forman, olvídense ustedes que ni aquí ni en ninguna parte van a tener futuro, que el país, que yo les decía a mis estudiantes, dígame eso hace años, yo les decía, ¿cuántos administradores están estudiando? Bueno, los mejores son los que van a estar en las empresas, ustedes verán. Los más competitivos, ustedes verán. Ese problema de ustedes, yo ya tengo trabajo. Entonces es eso, concienciar no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores. Tenemos un problema, acomodemos el currículum, hagamos talleres, empecemos, bueno, yo no sé, yo me atrevería a decir cuánto de nosotros sabe leer bien. Empezando por ahí. Y no hablemos de los maestros en las escuelas ahorita, como todos se fueron, los profesionales se fueron, pues ahí cualquiera ven, ¿usted quiere dar clase? Venga, por favor. Eso, entonces, eso es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos como Facultad de Humanidades? Mire, hay una dependencia que se llama MEIDIS, donde ellos tienen todas las herramientas tecnológicas para desarrollar cursos. Entonces, por ejemplo, en la facultad, uno le plantearía a la Facultad de Humanidades, mire, yo quiero que usted me monte un curso en línea en el área de matemática, en esta temática, que son las debilidades que se tienen. Para eso el diagnóstico. ¿Cuáles son las mayores debilidades en matemática? Esto. Todo. Bueno, arranque sumando, pues enseñando a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, todo eso. Igual en lectoescritura. La lectoescritura tiene que ser personalizada, es muy difícil hacerla en línea, pues muy difícil. Sin embargo, pues se pueden montar algunas estrategias ahí, puede ser híbrida. Usar las herramientas digitales que tenemos para desarrollar eso. Concluyo diciendo que hoy me voy más convencida que nunca que tenemos futuro, que tenemos universidad, que tenemos país y que tenemos gente con muchas ganas de salir adelante y que nuestros estudiantes tengan la plena seguridad que así como la profe, que le agradezco la invitación, montó este conversatorio. Bueno, este conversatorio, el objetivo tiene que ser cómo enfrentar esta realidad y cómo buscar alternativas de solución.